Cyberpunk 2077, ese juego que para nada ha dado de qué hablar, incluso antes de su salida, y que salió en perfectas condiciones. ¿Verdad? Yeah. CD Projekt Red, como bien sabido es a estas alturas, tras múltiples retrasos, no solo no lanzó un producto que estaba muy lejos de cumplir con todo lo que habían prometido que sería y que con tanto orgullo alardeaban constantemente en entrevistas, sino que engañaron a los consumidores con un juego que estaba, bueno, inacabado. Luego ya supondréis lo que viene, ¿no? Disculpas, promesas de arreglarlo y bla bla bla. No obstante, el juego a pesar de todo tuvo unas ventas magníficas y los bugs poco a poco fueron desapareciendo y haciendo que los usuarios disfrutaran cada vez de una experiencia mínimamente jugable. A no ser que tuvieras una consola de generación pasada, porque ahí lo más probable es que lo tuvieras jodidillo. Qué ironía, ¿verdad? Un juego ambientado en un universo donde las corporaciones colosales joden a la gente de a pie, vendido por una compañía que básicamente engañó a sus consumidores, a la prensa especializada y explotó a sus trabajadores. Es como uno de mis cómics japoneses. Y entonces, cuando la cosa ya se había calmado considerablemente respecto a todo lo que había sucedido con Cyberpunk 2077 y ya realmente había pasado un poco esa fase de inmenso hype y decepción y ira por parte de los consumidores, el 13 de septiembre de 2022 se estrena en Netflix Cyberpunk Edge Runners, una serie de animación brutal que triunfa y revive el hype por el universo de Cyberpunk. Y joder, justo acaban de sacar el parche 1.6 que añade conexiones con el anime y el juego ya es estable y jugable y se ve increíble. Y bueno, a no ser que tengas una PS4, ya que esto es lo más cercano a estar bien que va a haber porque CD Projekt ha dicho que no va a sacar más parches para esta generación, incluso teniendo en cuenta que todavía sigue teniendo carencias, bugs. Sí, el rendimiento ha mejorado, pero desde luego no es lo que prometieron, no es ese rendimiento del que tanto se pavoneaban y estaban súper orgullosos, ese que mencionaban incluso antes de que saliera el juego. Desde luego ha mejorado, sí, pero está todavía muy lejos de lo que nos habían prometido. Las ventas se disparan y de repente un montón de gente sale diciendo que ahora ya es un buen juego, que ya es lo prometido y... Bueno, es jugable, pero ¿es lo prometido? Pues eso mismo me pregunté yo y por eso después de casi 2 años decidí jugarlo por primera vez. Cuando empiezas una partida en Cyberpunk 2077, el primer vistazo es una jodida maravilla. Es increíble lo bien que se ve este juego, y no me refiero solo gráficamente, que es espectacular, sino su diseño artístico. Estás en una conversación y es jodidamente inmersivo, porque esto solía ser el estándar en una conversación de un juego de rol. That's what called SWATers. True fact. Oh, really? What kind of teams were there? Y esto es una conversación en Cyberpunk 2077. Aquí los personajes no se quedan estáticos mirándonos fijamente y hablando sin más, sino que gesticulan y se mueven de formas muy naturales. No solo eso, este juego sabe que es jodidamente bonito y lo aprovecha, porque da igual con quién hables, si hay una conversación siempre hay un fondo de escenario que hace que el plano se vea brutal. Left for Atlanta, looking for a slice of happiness. Guess you didn't find it. I've always maintained it's the same for all you termites in Haywood. Born here, live here, die here. Looks like I was right. Cualquier calle por la que te desplaces, ya sea caminando o en coche, podrían ser tu puto nuevo fondo de pantalla. O sea, es que es increíble. Las calles están repletas de gente caminando con las que puedes interactuar y... Le das por todos los agujeros. ¿Y eso es engañar? ¿Eso es infidelidad? No, bueno. ¿Qué diferencia hay con una zorra de una casa de muñecas? Digamos que Night City se ve y se siente acojonante hasta que empiezas... Bueno, a ver de cerca. En los morros otra vez. Cuando te entras en sus calles de luces de neón ves un montón de locales, pero son muy pocos en los que puedes entrar. Cuando caminas puedes hablar con la gente que te encuentras, pero aparte de los vendedores la interacción se reducirá a, bueno, escuchar una frase mientras ni dejan de caminar y ya. En ocasiones puedes disparar y mientras algunos huyen, otros ni se inmutan.
Hablando de disparar, el gameplay es sólido, disparar se siente bien y las armas potentes. Otra cosa ya es el comportamiento de tus enemigos cuando entras en combate. Veréis, el sigilo es una posibilidad, y en mi caso, a pesar de que mi personaje no iba enfocado a este estilo de juego exclusivamente, ya que, bueno, yo soy más de entrar a saco y reventar con todo, no me ha parecido gran cosa. Es decir, es funcional hasta cierto punto, pero en cuanto te ven todos los enemigos de la zona se pondrán en modo alerta y de ahí no van a cambiar, a no ser que estés en una zona especialmente grande y te distancies un buen rato. No van a hacer un reconocimiento en profundidad y de hecho muchas veces ni siquiera van a ir a por ti aunque te vean. Tan solo se quedarán ahí parados disparando o como mucho correrán de un lado hacia otro cuando estés en su campo de visión. Es un comportamiento extremadamente básico, no van a intentar cosas como rodearte ni nada por el estilo. El único tipo de muerte instantánea asegurada es agarrando a los enemigos por la espalda, porque hay silenciadores, pero al equiparlos el arma pierde daño y propiedades, por lo cual lo más probable es que un solo tiro a la cabeza en ocasiones no baste y siempre será más arriesgado, ya que algunos enemigos van desprovistos de armadura, pero otros van mucho mejor equipados, utilizan cascos, etc. y esto impide matarlos de un solo disparo. Respecto al combate cuerpo a cuerpo, lo que probé, la verdad es que me gustó bastante, pero al no tener un personaje enfocado en ese sentido, no pude probar la movilidad que llegas a tener con ciertas builds, que sinceramente pinta muy pero que muy bien. Me choca cómo puedes escoger cuándo sacar el arma en público hasta que no puedes. Hay zonas clasificadas como zonas seguras en las que el juego no te deja utilizar tus armas y para ser un juego de rol y acción en teoría tienes una gran libertad, pues sinceramente no lo parece. Si yo en Fallout, por ejemplo, quiero ser un puto psicópata que entra en un pueblo y revienta a todo el mundo a tiros, pues puedo serlo. Y si quiero evitar conflictos mediante la palabra, pues también puedo, ¿sabéis? Mencionando esto, ya que hablamos de los diálogos, en Cyberpunk parece haber como una gran gama de posibilidades, pero realmente no las hay. Es decir, aprecio mucho la fluidez de poder aproximarme a alguien, entablar la conversación sin puntos intermedios y las reacciones cuando te alejas dejando una conversación a medias. La verdad es que está muy logrado eso y la verdad es que le da bastante inmersión. Pero cuando empiezas a jugar, tarde o temprano caes en que los diálogos no son una serie de respuestas que podemos elegir y según la escogida esto derivará en nuevas opciones y posibles formas distintas de progresar en esta misión. Tan solo una ilusión de eso mismo. Es decir, hay dos tipos de respuestas en los diálogos, las azules que dan contexto y aportan más información, y las amarillas que son las que hacen que la interacción avance. El problema está en que la mayor parte de las conversaciones del juego, da igual lo que decidas responder, el resultado será el mismo. No habrá enfoques distintos ni nuevas formas de hacer esa misión, por lo que, personalmente, tras las primeras horas comencé a dejar de darle importancia a qué diálogo escoger. Al fin y al cabo, si no hay consecuencias palpables según tus respuestas, ¿cuál es el sentido de pensar qué responder si al final del día voy a llegar al mismo sitio? ¿Quiero decir con todo esto que Cyberpunk 2077 es un mal juego? No, no lo es, al igual que no es lo que nos habían dicho que sería. Pero es inevitable jugarlo y sentir que es una sombra de lo que podría haber sido. No pretendo aquí hacer un análisis ni mucho menos, tan solo expresar algunas de las muchas cosas que me he ido encontrando a lo largo de mi primera partida. El juego lo he disfrutado y bastante por momentos, pero desde luego fuera de lo visual y sus pequeños e interesantes aportaciones a ciertas mecánicas, especialmente relacionadas con los diálogos, a la hora de que sea tan directo simplemente como aproximarte y pequeños detalles así, no veo nada fascinante. GTA 3 salió hace más de 20 años y supera en varias áreas a Cyberpunk 2077 en cuanto a complejidad y funcionamiento de sus sistemas. Al final de cada día tras jugar era algo que no podía obviar, al final estaba allí. Pequeños detalles como no poder pinchar una rueda de un disparo, la conducción es horrible, es como si estuvieras, no sé, llevando tu vehículo por una enorme pista de hielo. Y otros no tan pequeños como el comportamiento incompetente de los NPCs cuando conducen, son carencias que no deberían existir. No estamos hablando de un pequeño estudio, CD Projekt Red es una empresa multimillonaria y eso es algo que me da rabia porque hay mucho potencial en Cyberpunk. Cuando las piezas encajan y el brillo de Night City te deslumbra, te deja sin palabras. Hay personajes increíbles con los que puedes interactuar y realmente pueden llegar a tocarte. Cuando te quedas en ese taxi con Jackie desangrado y tienes que elegir a dónde tienen que llevar su cuerpo. Bueno, no diré que fue uno de los momentos más jodidos y tristes que experimenté en un videojuego, pero joder, sí que me dio rabia. Y no solo su historia principal me ha gustado, que de por sí es interesante y te puede llegar a enganchar muchísimo, sino que hay misiones secundarias realmente elaboradas y que aportan mucho a este universo, y que son increíbles, que no tienen nada que envidiar a la historia principal en cuanto a profundidad.
La ciudad sabe ser carismática y también sabe aterrarte cuando te muestra su lado más oscuro, pero cada vez que veo sus múltiples carencias, toda esa inmersión, toda esa magia, bueno, se pierde. Al final, Cyberpunk 2077, al igual que su universo, ha sucumbido por su avaricia y por mucho tiempo que transcurra, dudo mucho que llegue a ser nunca lo que nos prometieron. Una ciudad donde puedas ser quien quieras, porque su problema no son los bugs o los craseos, que con el tiempo acabarán desapareciendo y arreglándose del todo, ya que incluso a día de hoy quedan ya muy pocos de estos problemas. En mi experiencia, yo he tenido tan solo un solo craseo en 30 horas y bugs, nada del otro mundo, nada que haya arruinado mi experiencia, la verdad, nada exagerado, sino el núcleo mismo de la experiencia es más bien el verdadero problema. Estamos hablando del estudio que nos trajo la trilogía de The Witcher, y puede que esa trilogía no sea perfecta, pero ahí realmente sentías que tenías una total libertad a la hora de escoger cómo proceder, cuando te veías envuelto en sus complejas tramas, como había historias que no tendrían, por mucho que te esforzaras, un final realmente feliz, como tus elecciones tenían consecuencias. Night City, más que una ciudad vibrante y llena de vida, es como un atrezo repleto de androides, un atrezo hipnótico, y que te puede dejar sin aliento, pero igualmente artificial. Bueno, como decía en este vídeo, solo quería expresar algunas conclusiones generales después de mi primera run de Cyberpunk 2077 sin entrar en demasiados detalles. En un futuro tengo pensado empezar una nueva partida y probar una build enfocada a la movilidad y sigilo. Dicho esto, muchas gracias por llegar hasta aquí, y decidme en los comentarios si os gustaría un vídeo hablando en profundidad de Cyberpunk 2077 y vuestra experiencia con el título si lo habéis jugado. Hasta el próximo.